Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida al seminario virtual Reconstruyendo Confianza Ciudadana, un evento organizado por el Consejo para la Transparencia en conjunto con La Tercera. ¿Cuál es el objetivo? Generar un espacio de diálogo respecto de la problemática actual instaurada en la sociedad chilena acerca de la institucionalidad y su confianza con los ciudadanos en relación a factores que se han incumplido en deberes y derechos. ¿Cuáles, desde las distintas miradas, son las directrices para su pronta reconstrucción y recuperación de esta ante los chilenos? Y así también consideramos de suma relevancia analizar el estado actual de las instituciones y cómo se puede trabajar en pro de la confianza en organizaciones tanto públicas como privadas sin dejar de lado las obligaciones y deberes para con los ciudadanos. Queremos promover en esta instancia la conversación sobre diversos aspectos desde la mirada de actores sumamente relevantes, la mirada de la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía Nacional, la Sociedad de Fomento Fabril y el Consejo para la Transparencia. Así, las autoridades de este panel van a reflexionar desde sus distintas miradas y ámbitos de conocimiento sobre los principales desafíos e interrogantes que plantea la confianza en la institucionalidad y su reconstrucción con los chilenos, no solamente en el marco de la crisis social y sanitaria que vivimos hoy, sino que también desde la perspectiva de cómo la vamos a enfrentar cuando se intensifiquen las acciones para revertir parte de los efectos sociales, políticos y económicos que se derivan de estas circunstancias. Les queremos agradecer nuevamente a todos quienes están siguiendo la transmisión en vivo a través de las plataformas de La Tercera y del Consejo para la Transparencia, y los queremos invitar de antemano a que, si tienen preguntas, las puedan hacer en la cuenta de Twitter del Consejo para la Transparencia, @ctransparencia. Ahí pueden hacer preguntas. Nosotros en la segunda parte de este seminario las estaremos recogiendo. ¿Quiénes son los conferencistas? Los voy a presentar de inmediato. María Luisa Abraham, presidenta del Tribunal Constitucional, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es ministra del TC también desde el año 2013. Está Jorge Abot, quien es el fiscal nacional, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente ejerce su cargo en el Ministerio Público de Chile desde el año 2015. Está también Jorge Bermúdez, que es el Contralor General de la República, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y postdoctorado en Derecho Ambiental de la Universidad de Gießen, Alemania. Advertíamos que habían tres Jorges, me lo comentaban antes. El tercer Jorge es Jorge Jara Quemada, quien es el anfitrión del encuentro, presidente del Consejo para la Transparencia, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, integra el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia desde el año 2010, y además está Bernardo Larraín, que me comentaba que también es Jorge, dice Jorge Bernardo, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Economía de la Universidad de Londres, y actualmente es el presidente de la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, desde el año 2017. ¿Cómo va a ser la modalidad de este seminario? Al comienzo vamos a darle 8 minutos a cada uno de nuestros panelistas para exponer desde su perspectiva qué acciones que deben existir para la reconstrucción y por pronta recuperación de la confianza de los ciudadanos con la institucionalidad chilena son necesarias. Luego vamos a proseguir con una ronda de preguntas y cierre de 5 minutos por panelista, donde incluiremos las preguntas que les comentaba nos pueden realizar a través de la plataforma del Consejo para la Transparencia, @ctransparencia en Twitter. Dentro de las temáticas que se abordarán está la importancia del rol que juegan las instituciones en pro de la confianza y cómo se pueden recuperar, las medidas y deberes que se deben considerar, la mirada industrial y ciudadana de cómo recuperar la confianza en estos organismos públicos e instituciones, los mecanismos controladores y los resguardos para con los ciudadanos en la institucionalidad, y el rol y los desafíos que enfrenta el Consejo para la Transparencia en este contexto. Le doy la palabra entonces a Jorge Jara Quemada, quien es el presidente del Consejo para la Transparencia y además el anfitrión, para que se explaye sobre estos puntos y en particular, en su caso, cuál es el rol del Consejo para la Transparencia y los desafíos que esto conlleva. Jorge Jara Quemada, adelante. Muchas gracias, Sebastián. Primero, agradecer la participación de nuestros conspicuos invitados y también del diario La Tercera por ser parte de este evento. Para entrar sin más prolegómenos, quiero compartir una presentación. Se ve ahí, ¿verdad? Ahí se está viendo la presentación, Jorge, adelante. Bueno, lo primero que yo quiero referirme es que hay una situación del contexto latinoamericano que tenemos en general en las últimas décadas una fuerte inestabilidad económica,
acompañada de también una permanente ingobernabilidad de carácter político. Pero más allá de esto, que es común en general a todos los países, hay un elemento que nos une como país a esa realidad latinoamericana y que es la fragilidad institucional. Y esta fragilidad institucional se caracteriza por tener bajos niveles de confianza en nuestras autoridades e instituciones, la presencia de diversos vicios institucionales, como son la corrupción, la captura del Estado, el nepotismo, el clientelismo, y además por una debilidad del Estado de Derecho, es decir, de las reglas, digamos, que deben ordenar la vida social. En América Latina en general, me parece que la corrupción ha sido en los últimos años una razón del descontento social que se ha venido expresando. Como ustedes ven ahí en la lámina, solamente el 24% de los latinoamericanos tiene confianza o dice tener confianza en la democracia o satisfacción con la democracia. Un 53% cree que la corrupción ha aumentado en su país durante el último tiempo y un 85% piensa que además la corrupción es grave. En el caso de Chile en particular, nuestro diagnóstico es que estamos atravesando por una profunda crisis de confianza que, entre otras cosas, se ha caracterizado por una percepción de bajos niveles de transparencia en el ejercicio de la función pública, debido probablemente al aumento explosivo de casos de corrupción que se han venido sucediendo en los últimos años y que también marcaron un alejamiento de lo que era, o un acercamiento más bien a lo que era la realidad latinoamericana, en el sentido de que nosotros nunca hemos tenido una corrupción de carácter sistémico, era bastante esporádico, sin embargo estos casos se fueron multiplicando, siendo cada día más frecuentes, y el orden de magnitud de los volúmenes involucrados también fue creciendo. Entonces, tenemos por una parte algo que nos diferencia de América Latina, que no es la inestabilidad económica ni política, por suerte, pero compartimos con ellos una cierta fragilidad institucional que se ha venido pronunciando, yo diría, en los últimos 15 años y donde el elemento de corrupción parece ser relevante. Algunos datos para digamos, dar un orden de magnitud de esto. Fíjense ustedes que solamente el 25% de los chilenos confía en el sector privado y el 23% en el sector público. Y han de saber ustedes que se dice que la confianza es el semáforo de las instituciones. Y por lo tanto, cuando esa confianza está bajo el 30%, ese semáforo está en rojo. Es decir, es una situación muy relevante y muy alarmante. Por otro lado, el 65% de los chilenos, en concreto, considera que su percepción de corrupción aumentó en el último año. 8 de cada 10 chilenos piensa que las instituciones públicas son corruptas y solo el 22% cree que las autoridades gobiernan para el bien común, para el interés general. Y además, fíjense ustedes que en la última elección presidencial y parlamentaria hubo una participación del 46% de la población y en la última municipal solamente un 36% de la población. De aquellos que no votaron, el 46% señala que no lo hizo porque tenía la percepción de una corrupción extendida. Y esto lleva además a que Chile haya descendido en los últimos 4 años 6 lugares en el ranking de transparencia internacional. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo recuperar la credibilidad en un ambiente de desconfianza y de corrupción? A mí me parece que la respuesta va por la reforma del Estado. La reforma del Estado entendida como aquellos cambios deliberados que queremos ir introduciendo en el diseño y el funcionamiento tanto de los procesos públicos como de las instituciones, con el objetivo de que sean más eficientes o más eficaces. Estamos escuchando a Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia. Jorge me hace una precisión desde la Tercera TV de si puedes actualizar la presentación porque estamos viendo la primera lámina nada más. Uy. Pero eso debiera ser, si no,
ir hacia el costado izquierdo de la pantalla y ponerte sobre la lámina que está, o ponerla de pantalla completa. Estamos en la tercera TV haciendo la transmisión del seminario Reconstruyendo Confianza Ciudadana con el Consejo para la Transparencia, y está exponiendo el presidente del Consejo, Jorge Jara Quemada. Ahí, Jorge, yo creo que lo mejor es que vayas avanzando así y que vayas haciendo clic en cada una de las diapositivas cuando vayas avanzando. Te devuelvo la palabra. Gracias. Decía yo entonces, ¿cómo recuperar la credibilidad en este ambiente? Nos parece que la respuesta es la reforma del Estado. Y la reforma del Estado son cambios que deben ser introducidos de manera gradual, ciertamente, pero consistente. Es decir, en muchos ámbitos de la organización de una sociedad. ¿Por qué nos parece relevante esto? Porque la experiencia comparada nos muestra que genera estabilidad económica, genera confianza, y esto además repercute en el fortalecimiento de las instituciones. Y en conjunto estos tres elementos de estabilidad económica, confianza e instituciones más robustas son un elemento importante para blindar tanto nuestra democracia como el desarrollo. Y se ve ahora la transparencia. Se ve perfecto. Ya. La transparencia es un derecho fundamental que nos parece que al día de hoy es una condición ineludible de una democracia moderna. Entonces, pero entendiéndolo dentro de esta lógica de reforma del Estado. Por eso quise hacer este preámbulo, este prolegómeno, ¿no es cierto? Porque no se trata solamente de implementar una medida aislada, sino que son un conjunto de medidas. Y yo siempre he entendido que la transparencia y el derecho a acceso a la información pública caben dentro de esta lógica de modernización del Estado. ¿Y por qué es relevante la transparencia en esta lógica? Bueno, primero obviamente porque mejora y moderniza la eficacia de la gestión pública, genera una mejor simetría entre el ciudadano y el Estado, lo acerca en la medida que el Estado puede, ¿no es cierto?, ejercer un control social respecto de las instituciones. Segundo, incentiva y fortalece la participación ciudadana, porque a mayor información, obviamente, el ciudadano puede tener una visión más crítica respecto de la conducción del Estado. Y además, el derecho de acceso se considera un derecho llave, es decir, que abre la puerta para el ejercicio de otros derechos que para la ciudadanía son relevantes. Además, la transparencia posibilita el control social porque nos permite exigir a las autoridades que rindan cuenta, es decir, que digan por qué adoptaron cierta decisión y no otra, qué fundamentos tuvieron al hacerlo y de qué forma llegaron a esa decisión. Y este proceso de control social y rendición de cuentas obviamente no elimina, pero sí inhibe las prácticas corruptas que mencionábamos como un vicio institucional que lamentablemente compartimos con el resto de América Latina. Y finalmente, la transparencia también impacta positivamente en el fortalecimiento de la democracia porque otorga una mayor credibilidad y legitimidad a nuestras autoridades y por esa vía obviamente robustece o fortalece la confianza institucional que los ciudadanos tienen en ella. La transparencia, desde el propio Consejo hemos señalado o hemos auscultado que mejora fuertemente la percepción de lo público, ¿ya? Aquellas personas que conocen la ley de transparencia, que le ejercen el derecho de acceso y han tenido experiencias exitosas en su uso, nos muestra que aumentan su confianza en el sector público, también la confianza en la información que se les entrega, disminuye por otra parte la percepción de que hay corrupción en los órganos públicos y también mejora la confianza en lo público cuando las personas sobre todo consideran que ese acceso ha sido útil, fácil y expedito. Sin embargo, aún hay muchos desafíos. Un primero de ellos tiene que ver con la resistencia al cambio. Hoy día nuestras autoridades y particularmente los funcionarios públicos todavía tienen un sesgo, una rémora que los hace
resistentes, digamos, a avanzar en mayores dosis de transparencia. Segundo, hay un riesgo de elitización. Nosotros hemos visto que quienes ejercen el derecho, quienes realizan solicitudes a los órganos del Estado y además después se amparan ante el Consejo porque quedan insatisfechos, son personas de elevada educación, particularmente cuentan con educación universitaria, gente de edad media y de ingresos relativamente altos. Y nuestro deber es ampliar y democratizar el ejercicio del derecho para que sea toda la población quien lo capte como una herramienta útil para el escrutinio de sus autoridades y también para el ejercicio de otros derechos. Tercero, hay un riesgo de regresión. Cada vez que hay una discusión legislativa sobre este tema, surgen inmediatamente ideas o indicaciones que deben ser rápidamente contrarrestadas y que implican un riesgo de regresión. La transparencia es incómoda, ciertamente, para las autoridades y por eso este es un riesgo de carácter permanente. Cuarto, debemos aumentar los estándares de transparencia. Hoy día, por ejemplo, la transparencia activa, es decir, aquello que proactivamente los órganos ponen a disposición del público en sus sitios de Internet, debiera ser la regla general. Y el derecho de acceso para solicitar debiera ser más bien lo excepcional. Y por último, quinto, y tal vez el mayor desafío y que explica probablemente por qué no hemos logrado avanzar en una mayor confianza institucional a través de la transparencia, tiene que ver con que este es un cambio cultural, una modificación de los comportamientos y hábitos de los ciudadanos. Y las experiencias exitosas más importantes a nivel internacional nos muestran que estos cambios se producen después de décadas de vigencia de una normativa como esta. Nosotros solamente llevamos 11 años de vigencia de la ley. Obviamente estos riesgos se aumentan en el contexto de crisis sanitaria que hoy día estamos viviendo. Y en consecuencia, para volver a confiar, hoy día la transparencia tal vez es más necesaria que nunca, porque tanto como la eficacia y la oportunidad de las medidas que se adoptan para combatir, por ejemplo, la emergencia sanitaria y los efectos indeseables tanto en el punto de vista social como económico, lo importante además de eso es que estas medidas sean legitimadas ante la ciudadanía. Y para eso la transparencia es un buen vehículo, porque permite que los ciudadanos primero entiendan, es decir, les crean a sus autoridades, segundo, colaboren, adhieran a las medidas que adopta la autoridad y tercero, que confíen, es decir, que se queden tranquilas con aquellas medidas que se han ido adoptando. En suma, la invitación, particularmente a este panel, es avanzar en un trabajo mancomunado. Todos los actores tienen que aportar para que podamos avanzar en una construcción de una cultura de la transparencia y de la probidad cada vez más eficaz y más extendida en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Jorge Jara Quemada, el presidente del Consejo para la Transparencia, que partía con las exposiciones de este seminario virtual Reconstruyendo Confianza Ciudadana. A continuación le vamos a dar la palabra a María Luisa Abraham, que es la presidenta del Tribunal Constitucional, para que se explaye sobre su mirada de qué es lo que se debe hacer para reconstruir estas confianzas ciudadanas y la importancia y deberes del rol que juegan las instituciones en pro de este objetivo y qué mecanismos se puede usar para recuperar la confianza. María Luisa, adelante. Gracias, Sebastián. Buenos días a todos ustedes. Voy a iniciar mi intervención con un título: La corrupción mata igual que el COVID-19 y una de sus primeras víctimas es la confianza ciudadana. Soy María Luisa Abraham y hablaré desde mi experiencia profesional y en mi rol de presidenta del Tribunal Constitucional. En primer lugar, quiero destacar que vivimos una crisis de confianza agravada, porque los actores del quehacer nacional debemos asumir, además de los efectos de la pandemia sanitaria y de la crisis económica y social, esta crisis de confianza respecto a las instituciones que son la esencia del Estado de Derecho y que están bajo severo cuestionamiento, reduciendo el respeto hacia ellas y radicalizando la convivencia social. ¿Dónde se origina esta desconfianza? Existe consenso, ya lo demostró Jorge Jara Quemada, sobre algunos factores
relevantes en la instalación de la desconfianza y su desarrollo. Vulnerabilidades, carencias, frustraciones personales y sociales, originadas en desigualdades, fragilidades, incertidumbres, temores y múltiples factores que objetivos como subjetivos, materiales como emocionales, se acentúan con el cambio de escenarios. La corrupción impune y el incumplimiento de reglas, cualquiera sea su rango, constitucional, legal o administrativo, cada vez más personas, sean autoridades o no, cumplen las leyes a su manera y no según lo que la norma manda, prohíbe o permite. Poderes o reparticiones públicas a veces van más allá de sus facultades o no cumplen las que les corresponden. Empresarios que cambian artificialmente de giro para funcionar en pandemia, fiestas en cuarentena, el toque de queda pareciera que no toca a todos. Las normas jurídicas estructuran la vida en sociedad, pero solo funcionan en la medida que, además de ser válidas formalmente, también sean cumplidas y respetadas por todos. Igualdad ante la ley. ¿Qué hacer? Vivimos momentos muy complejos de una crisis cuya dimensión no visualizamos completamente y cuyos efectos perdurarán por años. Pero lo que no me parece responsable, desde mi punto de vista, es dar grandes consejos ni recetas. Creo que por ahora lo sensato sería avanzar en medidas concretas y de aplicación inmediata que puedan mitigar o empezar a disminuir los efectos que se identifican en el origen. Respecto de las vulnerabilidades, transparencia absoluta e información minuciosa, casi majadera, respecto de cuáles son y de cómo y a quienes se le han otorgado beneficios en que el Estado, junto al Congreso y las municipalidades, hayan resuelto para paliar los efectos de la pandemia sanitaria y la crisis económica y social. Transparencia y claridad respecto de los usos de los recursos fiscales y de cómo llegan a sus beneficiarios. En relación a la corrupción, promover y aplicar medidas que permitan avanzar como nunca antes en transparencia y probidad. Sin un avance contundente, especialmente transparencia, tanto activa como pasiva, se hace difícil la fiscalización. Asimismo, hay que poner el foco en los conflictos de interés y el cumplimiento de reglas, partiendo por lo más básico, respetar la Constitución política. ¿Y cómo se hace esto? Actuando de acuerdo a sus normas. Juramos hacerlo, honremos ese juramento. Los cargos públicos imponen deberes, obligaciones y límites a las autoridades y funcionarios. Se trata de servicio público, de servir a las personas. Suena simple, pero muchas veces no se cumple. Hacer la pega, hacerla bien, hacerla oportunamente. Y en el caso de un tribunal con una crisis en pleno desarrollo, esto cobra especial relevancia. Respecto al rol de la propia institución, respeto al rol de la propia institución y al rol de los demás poderes y reparticiones públicas. Es decir, cada uno debe actuar dentro de la esfera de su competencia y atribuciones, no tomar atajos, actuar con sensatez y moderación, hacer lo correcto. El expresidente Lagos dijo en una reciente entrevista que si no respetamos las reglas del juego, ¿cómo nos entendemos? Decide el que grita más fuerte. Y agrego, ¿dónde lo hacemos? ¿En redes sociales? ¿En los medios de comunicación? ¿O por los cauces institucionales? En relación a las reglas que nos rigen, estas pueden ser modificadas. Es legítimo hacerlo. Pero antes debemos tener presente que como país hemos construido por muchos años una institucionalidad misma que ha permitido consensuar a fines del año pasado una hoja de ruta para hacer o no los cambios institucionales que nuestra ciudadanía decida. Cambiar reglas para reforzarlas, no para debilitarlas, y siempre por el cauce institucional. Tratar de superar el descrédito es una exigencia para quienes formamos parte de instituciones cuestionadas. Debimos haber tomado medidas antes. Debemos tomarlas con mayor fuerza hoy. Debemos profundizarlas en el futuro. No usar el poder de las instituciones o determinados cargos públicos para la defensa de ideas personales o de la mantención de privilegios, anomalía que se profundiza cuando hay pocos contrapesos institucionales y escasos controles ciudadanos. Desde que asumí como presidenta del Tribunal Constitucional, he tratado de gestionarlo con el objeto de reducir tiempos y entregar información veraz y oportuna relativa a los conflictos constitucionales que nos corresponde resolver. Para lo anterior y sobre nuestro autónomo rol jurisdiccional, hoy abunda información en nuestra página web sobre ministros que participan en los acuerdos, los criterios en base a los cuales se confeccionan las tablas, los ministros encargados de hacer sentencias, la actualización semanal de causas en acuerdo y sentencias emitidas, tablas, actas, agendas públicas y respecto de todas las causas. Cada una de las actuaciones están publicadas en nuestra web. Y en la pandemia no hemos dejado de funcionar adaptándonos a las exigencias sanitarias. Transmisión electrónica, plenos y salas remotas, vistas y causas y audiencias públicas, todo remoto. Funcionarios desde sus casas. Y lo hemos hecho sin pausa, porque la justicia no puede esperar.
La justicia no debe parar. Hemos avanzado también en transparencia en el uso de recursos públicos. Nuestra web da información pormenorizada de remuneración, ejecución presupuestaria, contratación a través del sistema de compras públicas. También hemos reducido considerablemente los tiempos de tramitación de los procesos y en la dictación de sentencias. Aumentar la transparencia también exige explicar e informar las decisiones que se adoptan y no solo los afectados por ellas. Nosotros, en el 99% de nuestros casos, resolvemos casos concretos respecto de personas específicas, inaplicabilidades. Menos del 1% corresponden a presentaciones de poderes públicos. Por lo tanto, nuestras decisiones que responden a cuestionamientos de la esencia de nuestro Estado de Derecho, que solo afectan a un pequeño grupo de personas, deben darse a conocer porque nos estamos refiriendo a la Constitución política y por lo tanto debe quedar meridianamente claro cómo votó cada ministro y cuáles fueron los fundamentos constitucionales que primaron en su decisión. Por eso, además de nuestra web y con el objeto de transparentar, nuestras audiencias se transmiten por YouTube, por streaming de manera instantánea, de manera directa. Tenemos un canal de YouTube para nuestras causas, tenemos Twitter, publicamos nuestras principales decisiones vía LinkedIn. Pero siempre se puede dar más, se puede hacer más, siempre se debe hacer más. Avanzar en transparencia, en información oportuna, clara y bien difundida es urgente si queremos iniciar el difícil camino de la recuperación de las confianzas. Ello requiere colaboración y sincronía de las instituciones que quieran sumarse, que deben sumarse, voluntad y comprensión en tiempos extraordinarios en los que vivimos, tiempos en que la ciudadanía está más informada y es más exigente, pero paradójicamente, a la vez, vulnerable, desinformada por quienes difunden noticias falsas. Las crisis exigen de cada una de las instituciones, dentro de las esferas de su competencia, el ejercicio de liderazgos que canalicen frustraciones y carencias y devuelvan la confianza a las personas, en todo orden de cosas, con total transparencia de cara a la ciudadanía. Se trata de ofrecer certezas mínimas, sensatez y moderación. Aún así, lo real es que la ciudadanía, en general, tiende a asumir una ecuación y es la que mencioné al inicio de esta presentación. La corrupción mata, igual que el COVID-19, y una de las principales víctimas es la confianza ciudadana. Muchas gracias. Ahí estaba la intervención de María Luisa Abram, la presidenta del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a continuar con el fiscal nacional, Jorge Abbott. El mismo procedimiento. Son aproximadamente 8 minutos para responder abiertamente a esta pregunta: ¿cómo recuperamos la confianza ciudadana? Y ¿cuáles considera usted que serían medidas y deberes que debiera considerar la institucionalidad en pro de lograr este objetivo? Jorge Abbott, la palabra es suya. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Consejo de la Transparencia por esta oportunidad de poder debatir un tema tan relevante y tan trascendental hoy por hoy para nuestra sociedad. Ya, cómo somos capaces de recuperar las confianzas que se han destruido ya en nuestra convivencia social. Basta ver simplemente lo que ha ocurrido en el último tiempo para ver la desconfianza de los ciudadanos en cada una de sus instituciones. La molestia, la profunda molestia que jamás probablemente nos imaginamos que existía en la ciudadanía respecto del funcionamiento ya de las instituciones, tanto del sector público ya como también del sector privado. Yo, en primer lugar, no puedo sino compartir ya los conceptos vertidos por Jorge Jaraquemada, por el presidente del Consejo para la Transparencia, lo que dice en relación con la necesidad de tener un gobierno de nuestras instituciones cada vez ya más transparente, con mayor información, ya, que pueda manejar la ciudadanía de modo tal de que exista un real control respecto de las decisiones que se toman desde el rol de la autoridad. Yo creo que este desafío de recuperar la confianza de las instituciones no depende solo de las instituciones, sino que es un desafío absolutamente
transversal, ¿ya? Transversal para el Estado y también, ¿no es cierto?, para la comunidad, para la sociedad civil. De algún modo, ¿no es cierto?, la sociedad civil es la que hace la evaluación, ¿ya?, de las instituciones, y es importante, ya, que esas evaluaciones sean evaluaciones de carácter objetivo y que apunten fundamentalmente, ¿no es cierto?, a recuperar esta confianza que es imprescindible para tener, ¿ya?, una sociedad que funcione de acuerdo a reglas claras y a instituciones que tomen sus decisiones del modo, ¿no es cierto?, más transparente. Desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la investigación y la persecución penal, asumimos la responsabilidad que nos corresponde en esta crisis. Ya probablemente muchas, ¿no es cierto?, de las respuestas o algunas de las respuestas que se ha dado, ¿no es cierto?, al fenómeno, particularmente de la corrupción, no era aquella que la ciudadanía esperaba. Y muchas veces aquella, ¿no es cierto?, respuesta decía relación o dice relación con algunas deficiencias de carácter normativo. Cuando hemos realizado investigaciones que más han conmovido fundamentalmente, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, nos encontrábamos hasta antes de la dictación de la ley 21.121 con penas extraordinariamente bajas. Nos encontrábamos también con que para ejercer la acción penal en algunas materias era imprescindible contar con la voluntad de otros órganos del Estado cuyas decisiones no eran, ¿no es cierto?, fundadas ni tampoco informadas a la comunidad, y también en nuestras propias decisiones. Probablemente ya, en algunas de ellas debimos optar por decisiones que tuvieran una transparencia mayor y probablemente ya pudimos llegar a juicio oral en algunas causas, ya donde se privilegiaron algunos procedimientos abreviados. A lo mejor ya es probable que el resultado hubiera sido distinto aún, ¿no es cierto?, respecto de penas menores, pero había existido una mayor transparencia. Creo que en nuestra propia conducta hay ya ciertas actuaciones que probablemente mirando hacia atrás, ya probablemente ya debamos o debimos haberla formulado de una manera diversa. Pero ¿qué es lo que planteamos, ¿no es cierto?, para el futuro? Nosotros a raíz, digamos, de el fenómeno o las investigaciones sobre corrupción que hemos tenido que abordar, hemos visto cuáles son las debilidades que tiene nuestro sistema en esta materia. Y una de las grandes debilidades que nosotros observamos es el que dice relación con la protección de los denunciantes. Hoy día ya los denunciantes tienen una escasa protección que es necesario profundizar, de modo tal de que aquellas acciones que se cometen al interior de grupos muy cerrados tengan los incentivos necesarios y la seguridad para que las personas puedan hacer su denuncia, y que la protección no solo se encuentre radicada o esté orientada hacia el denunciante, sino también a su familia. Hemos visto nosotros cómo nuestros denunciantes muchas veces sufren presiones importantes y temores importantes, producto de las secuelas que puedan derivar de poner en conocimiento del órgano de persecución penal de la existencia de hechos, ¿no es cierto?, que son constitutivos de corrupción. Entonces, puede ser un primer punto, y esto es una recomendación que nos hacen todos los organismos internacionales y también, ¿no es cierto?, en las evaluaciones ya que nos hace, ¿no es cierto?, la OCDE, nos indica claramente, digamos, que tenemos que mejorar nuestra normativa en lo que es en relación con la protección de los denunciantes. Por otro lado, desde el Ministerio Público nosotros hemos insistido en la necesidad de tener una fiscalía especial para investigaciones de alta complejidad. Hoy día tenemos muchas fiscalías de alta complejidad delegadas en cada fiscalía regional, que no tienen los recursos necesarios ni tampoco probablemente las fortalezas necesarias para poder llevar adelante investigaciones extraordinariamente complejas como la que nos ha tocado vivir en el último tiempo y que actualmente están en conocimiento de los tribunales de justicia, como por ejemplo ya la investigación respecto del fraude de Carabineros, en que hemos designado un fiscal
regional, que es el fiscal de Magallanes, en Antártica chilena, que ha estado a cargo de esta investigación, que probablemente habría tenido, digamos, una mejor respuesta y más oportuna de haber contado con los recursos necesarios de una fiscalía de alta complejidad. Esta es una propuesta, digamos, que desde ya bastante antiguo viene formulando ya el Ministerio Público. Por otro lado, también es imprescindible que en este tipo de investigaciones al órgano ya, que ejerce la acción penal se le dote de las herramientas necesarias para poder realizar investigaciones eficaces. Aquí no contamos con las herramientas, paradojalmente, ya que tiene la ley de drogas, la ley de lavado de activos, ni siquiera, ¿no es cierto?, la ley de delitos contra la propiedad, donde estas técnicas permiten naturalmente mejorar la calidad de nuestras investigaciones. En consecuencia, hay ahí, digamos, ya también un área donde debemos mejorar y esperamos que en la tramitación de los proyectos de ley actualmente trámite en el Congreso Nacional podamos incorporar normas que nos permitan ya hacernos cargo ya de nuestros planteamientos, que lo hicimos en su oportunidad al Ejecutivo, que le formaron parte del proyecto de ley ya sobre abusos que actualmente está en trámite. Para terminar, también nos parece extraordinariamente relevante la corrupción entre privados. Este es un tema que no solo afecta al Estado. En una economía que ha definido que el mercado es quien, ¿no es cierto?, o es el mecanismo a través del cual se asignan, ¿no es cierto?, ya los bienes, ¿no es cierto?, y servicios y se distribuye la riqueza, el funcionamiento del mercado es fundamental. Y la corrupción en el mundo privado también es un elemento que genera una indignación pública enorme que es necesario tener presente. No solamente el Estado, ¿no es cierto?, debe tener mejores niveles de transparencia, sino que también el mercado debe funcionar de una forma que permita, ¿no es cierto?, el mayor acceso de todas las personas a la información del mismo, de modo tal de que la competencia realmente funcione en un mercado, digamos, que cumpla los requerimientos y las normas propias de una competencia sana. Termino ya simplemente mis palabras por el tiempo que ya ha ocurrido, agradeciendo esta oportunidad y estamos disponibles a seguir avanzando colaborativamente con las otras instituciones del Estado, como lo hemos hecho con la Contraloría General de la República, en algunas investigaciones, con la Comisión de Mercado Financiero y otras tantas, de modo tal de poder seguir avanzando en esta materia para poder recuperar esta confianza que la ciudadanía exige, digamos, cada día con toda razón, puesto que el Estado debe estar al servicio de las personas y nosotros, como agentes del Estado, tenemos una responsabilidad a la que tenemos que responder en función, digamos, de nuestras propias obligaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Abbott, fiscal nacional. Estamos en el seminario virtual Reconstruyendo Confianzas Ciudadanas que organiza el Consejo para la Transparencia junto con la tercera. A continuación le vamos a dar la palabra a Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, para que de nuevo se defina, se pronuncie, explique cómo él cree que las instituciones pueden jugar un rol en esta recuperación de confianza, que es el principio fundamental de este seminario. Jorge Bermúdez, adelante. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por la organización de este seminario al Consejo para la Transparencia. Yo quiero hacer una muy breve presentación. Solo para guiar lo que voy a decir, voy a compartir un PPT que está acá. No sé si me puedes hacer una señal de que se ve, por favor, Sebastián. Bueno, básicamente en mi presentación quiero referirme a tres temas. En primer lugar, quiero hacer una brevísima referencia a cuál es la situación de la confianza que existe en el mundo y en nuestro país, por qué es tan importante. En segundo lugar, quisiera decir, y un poco tal vez haciéndome mía las palabras de Jorge Jaraquemada, del fiscal nacional y también de la presidenta, quisiera decir cómo vemos nosotros que se podría recuperar la confianza y un mensaje final que quiero pasarles. En primer lugar, lo que quiero decir es
estamos en una situación que es inevitable. Yo estoy aquí hablando desde mi casa porque estoy en cuarentena preventiva, por eso los ruidos domésticos que a lo mejor algunos de ustedes pueden escuchar, pero estamos enfrentando una pandemia, una situación histórica, una situación que nunca nos había tocado enfrentar como sociedad. Es una situación que va a cambiar probablemente la forma en que nos relacionamos, no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Y para enfrentar esa pandemia, lo más importante sigue siendo cuál es el nivel de confianza que tenemos en las instituciones. Ya lo decía el secretario general de las Naciones Unidas, la forma de combatir la pandemia exige confiar en las instituciones con el aval de una gobernanza y un liderazgo receptivo, responsable y de base empírica. Y desgraciadamente a nosotros nos pilló un poco mal parados el nivel de confianza en nuestro país y en nuestras instituciones para precisamente enfrentar los efectos de esta pandemia. Existen múltiples informes respecto de esta materia. Hay uno, el más actual es el panorama de las administraciones públicas que hace la OCDE de este año, donde se destaca que uno de los pilares fundamentales para la buena gobernabilidad va a estar dado por la confianza y la legitimidad que se tienen las instituciones, y que esta es la base para el sistema democrático. Se tiene que tener confianza no porque sea un valor en sí mismo, sino que la confianza es la base de la vida en sociedad y la base de un sistema democrático. Y nuestro país, en los indicadores que existen en esta materia, la verdad que no aparece muy bien parado. Cada vez hemos ido perdiendo puestos no solo en los índices de percepción de la corrupción, sino que también en los índices de confianza que existen en sus instituciones y en particular en sus gobernantes. Y esto obviamente que es un problema no solo porque dificulta la toma de decisiones y llevar a la práctica las decisiones que son necesarias en este momento, sino que también es un problema para el funcionamiento del sistema, que es el sistema democrático en virtud del cual nosotros estamos, en el cual vivimos. Probablemente esta pandemia va a traer más desconfianza todavía. Si antes uno podría decir, bueno, formamos parte los chilenos de una cultura latina, mucha gente dice una cultura que es más de piel, probablemente esta pandemia nos va a llevar a que tengamos que tomar distancia, incluso física, en general como personas. Ya saludarse, incluso cosas tan habituales como que uno tenía asimiladas como de trato social, van a tener que cambiar a propósito de la pandemia por un largo tiempo. Esta foto que está acá es una foto acá de Chile, en Rancagua, cómo las personas se tienen que ordenar para poder después subirse a un bus que los va a llevar a otra comuna. ¿Qué rol juegan las instituciones? Y en particular, ¿qué rol juega una institución como la Contraloría? Nosotros pensamos desde la Contraloría, y esto ya lo ha ratificado la propia OCDE también, que nosotros con nuestro rol podemos ayudar también a no solo la gobernabilidad, sino que también podemos ayudar a construir un Estado que cuente con una mayor confianza por parte de los ciudadanos. Y para eso, lo que yo quiero decir acá es, en primer lugar, que esto, como decía el fiscal nacional, no solo es un rol que le corresponde a las instituciones públicas, también es una cuestión que le corresponde a las instituciones privadas, que son tan relevantes como las públicas, y las empresas. Acá quiero poner también en contexto esta situación. Si uno ve estos recortes que aparecen de los diarios de este año, se da cuenta de que el sector privado, desgraciadamente, tampoco está ajeno a esta crisis de confianza que afecta a las instituciones públicas. Uno podría decir aquí, bueno, mal de muchos consuelo de tontos. En realidad no es así. El problema es que estamos en una sociedad que ha ido construyendo una gran desconfianza, y eso es muy malo para el progreso de nuestra democracia, para el progreso de nuestra sociedad. Tal como decía el propio fiscal nacional, estamos en una economía de mercado. Ese es el sistema que conocemos, este es el sistema que se aplica aquí. Y aquí quisiera yo traer una cita de quien podríamos decir el padre filosófico y fundador de la economía de mercado. Uno en la economía de mercado realiza una actividad en primer lugar por su propio interés, pero ese interés también cede en un interés que es el interés de la sociedad, como aparece ahí. Hay un trato en la economía de mercado en que se da una cosa y se obtiene una cosa, y ese intercambio es beneficioso no solo por un interés privado, sino que también para un interés que es el interés social. ¿Cuáles son las propuestas? Y aquí también voy un poco coincidiendo con lo que han dicho mis predecesores. Nosotros proponemos desde la Contraloría lo que denominamos una triada para reconstruir la confianza perdida. Y esa triada está dada por la integridad, por la transparencia y por la información. En primer lugar, por la integridad. Y aquí hay que tener un concepto amplio de integridad. Los funcionarios
con su actuación, afectan directamente la confianza que puede existir, no solo respecto de su actuación personal, sino que de la actuación que puede existir respecto de las instituciones en particular y de toda la institucionalidad en su conjunto. Pongo acá el ejemplo del caso del ministro de Salud de Nueva Zelanda, en que en realidad él se saltó la regla, se saltó las normas de confinamiento que existían en ese país, y al final lo que terminó haciéndose es que la primer ministra de ese país terminó pidiéndole que dimitiera. Y eso demuestra también que cuando uno habla de integridad, no solo es el concepto mínimo de no recibir un soborno o no aceptar una coima, sino que en realidad un concepto de integridad es mucho más amplio, la prioridad va mucho más allá que la sola cumplimiento formal de la ley. En segundo lugar, aparte de este concepto amplio de integridad, nosotros vemos que tiene que haber mayor transparencia, tal como decía el presidente del Consejo para la Transparencia, y esto es tan importante en el sector público como en el sector privado. Aquí les muestro este gráfico donde está la importancia que debe, o los valores que deben estar en una institución tanto pública como privada. Esto lo hizo el Consejo, lo hizo Chile Transparente hace algunos años, y en primer lugar se señala que lo más importante que debe, o el valor más importante en una institución, tanto pública como privada, está dado por la transparencia. Porque en realidad, como se ha dicho por mis predecesores, ese es el derecho que habilita luego a ejercer otros derechos. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información permite a su vez que se puedan proteger otros derechos y también se pueda proteger el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Y el tercer elemento de esta triada está dado por la ciudadanía bien informada. Y aquí bien informada yo sobre todo me refiero no solo a comunicar cada una de las acciones positivas, sino que obviamente todas las acciones, incluso aquellas que en algún momento pueden verse como no tan positivas. Yo creo que, como se dice coloquialmente, a las personas, a la ciudadanía, hay que decirle, y perdónenme la expresión, hay que decirle la firme, es decir, cuál es la situación. Nosotros en la Contraloría, y eso es lo que aparece en el lado izquierdo de la pantalla, al igual que como también lo hizo en su momento el Consejo para la Transparencia, hicimos un portal de COVID-19 donde están todas las medidas, no solo las medidas que nosotros hemos adoptado, sino que todas las medidas que ha adoptado el Estado en esta materia. Nadie es experto en una pandemia como esta, por lo tanto hay muchas cosas que se han tenido que ir ajustando a lo largo del tiempo, también la actuación de las propias instituciones. Por eso nosotros pensamos desde la Contraloría que es tan relevante este valor, que la ciudadanía esté bien informada de las cosas buenas, de las cosas que motivan, de las cosas que alientan, pero también de aquellas cosas que en algún determinado momento nos pueden estar perjudicando. Quiero terminar, y aquí yo voy ya al final de la presentación, con un mensaje. ¿Por qué se produce la falta de confianza y cómo nosotros podemos tratar de mejorar en esto? Y esto yo creo que es algo bien importante para nuestra forma, para nuestra cultura que tenemos en nuestra sociedad. A ver si avanza. Ahí está. Nosotros pensamos que, en primer lugar, hay que honrar los compromisos, pero estos compromisos deben ser realistas. Hay que bajar las expectativas, porque muchas veces las expectativas desmesuradas lo que generan es frustración. Y por sobre todo, aquello que se dice que se va a hacer, efectivamente se haga. Es decir, probar lo que se dice con hechos. Hay una expresión anglosajona que se ocupa acá que es walk the talk. La traducción no es literal, pero en el fondo hay que hacer lo que se dice. Porque si uno se compromete a una cosa y luego termina haciendo otra, esa diferencia entre la actuación efectiva y lo comprometido empieza a generar una especie de cultura tóxica en la sociedad que afecta obviamente a las instituciones y que termina siendo el caldo de cultivo para la desconfianza. Eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias y obviamente quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Estamos en el seminario virtual Reconstruyendo Confianza Ciudadana. El último en intervenir va a ser Bernardo Larraín, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, en relación a también cuál es el rol del mundo empresarial y cómo se contribuye desde esa perspectiva a la recuperación de las confianzas, considerando también el ámbito privado y lo público. Bernardo Larraín, a continuación tiene la palabra. Ahí sí. Agradecer a
al dueño de casa, Jorge Jaraquemada, por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre este importante tema. También decir que es un honor para mí compartir esta conversación con autoridades tan relevantes de importantes instituciones de la República, como el fiscal nacional Jorge Abbott, la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Abraham y Jorge Bermúdez, Contralor de la República. Así que un honor para mí conversar con ustedes sobre este importante tema. Mira, yo no pretendo hacer un relato coherente y articulado del origen de la desconfianza en Chile, pero sí creo que es importante revisitar ese origen. Porque Chile, creo yo, lo han dicho quienes me han antecedido, se encuentra en una gran encrucijada, donde creo yo que es importante, insisto, revisitar el origen de la desconfianza para poder actuar sobre ella con precisión. Se me está devolviendo con eco la Puede ser que haya alguien con el micrófono prendido. En ese caso le pido que lo apague. Ahí sí. Ya, muy bien. Creo que ahí sí. Y si no, ahí estamos todos. Adelante. Ya. Bueno, muy bien. Entonces decía recién que revisitar el origen de la desconfianza es importante porque de esa forma se puede actuar sobre ella con más precisión. Por ejemplo, si es que consideráramos que nuestro país es un país por así decirlo, y voy a ser simplista en mi análisis porque tenemos poco tiempo, pero es un país de abusadores y abusados, donde la corrupción es estructural, bueno, la acción que habría que tomar es muy distinta a que si consideráramos que la desconfianza que reina en Chile es básicamente fruto de una sana evolución de una sociedad que se hace más escrutadora, más exigente y mucho más intolerante al abuso y la corrupción. Son creo yo, diagnósticos distintos y me imagino que el diagnóstico que debiéramos tener es una cosa intermedia entre ambas. Y aquí voy a proceder a ese diagnóstico, al origen que en mi opinión, el origen de la desconfianza en Chile, digamos. Y esto creo que es especialmente importante en un momento como el actual, donde estamos viviendo una crisis, de esas crisis que no se viven en periodos de 50 años, digamos, y donde creo yo que las instituciones tanto públicas y privadas, como las que representamos en este panel, y otras muy relevantes que no están acá, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tienen la oportunidad de cambiar el rumbo con sus acciones, digamos, en esta crisis, o bien de profundizar el deterioro de la confianza en esta crisis. Y voy al origen de la desconfianza en mi mirada, digamos. Creo que Chile, como se ha dicho, ¿no es cierto?, ha estado en un proceso de modernización en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, o en palabras de un pensador, de Popper, digamos, se ha ido transformando en una sociedad abierta, donde el individuo, dotado obviamente de ciertas condiciones materiales, de ciertas condiciones culturales, de un tejido social que actúa como un mínimo habilitante, construye su destino en libertad. Y resalto la palabra proceso porque obviamente es un proceso largo, que estamos lejos de llegar a ese destino que hablaba Popper de sociedad abierta, pero creo yo que en el fondo que ha estado en un proceso de modernización y en un proceso en el fondo de tratar de llegar a una sociedad abierta que se contrapone a las sociedades cerradas. Y en ese camino, creo yo, ha habido un gran desarrollo económico y social, ¿no es cierto? No hay duda que crecieron las clases medias y estas clases medias que crecieron y se desarrollaron, obviamente que se tornaron mucho más exigentes, escrutadoras e intolerantes al abuso, a la corrupción. Y por otro lado, lo dijo el Contralor, digamos, estas clases medias básicamente han experimentado una gran subida en sus expectativas y básicamente esta alza ha sido a una mucho mayor velocidad que la realidad que viven. Y por lo tanto, y le asignan a los actores del sector público que ostentan el poder del Estado, el poder político, y también a los actores del sector privado que ostentan poder económico, le asignan la responsabilidad, ¿no es cierto?, de cerrar estas brechas entre una expectativa creciente y una realidad que no evolucionaba a la misma velocidad. Entonces, y yo creo que un primer diagnóstico que hago es que estos actores, y creo que nos incluimos todos acá, en vez de procesar esas demandas que surgían de estas crecientes brechas entre realidad y expectativa, me parece a mí que básicamente lo que hicimos fue más bien responder en forma un poquito reactiva a esas demandas, simplemente replicarlas en las propuestas y tender a soluciones que muchas veces eran cortoplacistas y que no estaban en el fondo, que no estaban a la altura de la complejidad del tema, digamos. Entonces hubo una cierta incapacidad de procesamiento responsable, sustentable, de esta brecha, de las demandas que surgen de la brecha natural que se produce en un periodo de desarrollo entre expectativas y realidad. Entonces, por así decirlo, la evolución institucional y regulatoria
y su capacidad de procesamiento no estuvo a la altura, sobre todo creo yo, ¿no es cierto?, los últimos 10 años. Y básicamente las soluciones, de nuevo insisto, tendieron a ser más asistencialistas, más cortoplacistas y más reduccionistas. Lo que finalmente en el mediano y largo plazo, quizás en un momento inicial, donde los que así actuaban, quizás pensaban que con simplemente replicar la demanda de la ciudadanía iban a ganar su confianza. Bueno, en el mediano y largo plazo, como las soluciones no eran sustentables, finalmente termina frustrándose esa expectativa y finalmente termina aumentando la brecha y por lo tanto aumentando la desconfianza. Ahora, esa es una primera razón, creo yo. La segunda razón me parece a mí que por supuesto que en este proceso de modernización o de transformación de esta sociedad a una sociedad abierta, así como hubo crecientes capas de la ciudadanía que se transformaron en clases medias, también hubo otras capas de la ciudadanía que siguen en la pobreza. Y algunos que si bien accedieron a la clase media, están en los primeros pisos de esa clase media, y por lo tanto cualquier contingencia los hace caer. Y esto básicamente, obviamente, que amplifica la confianza, tanto los que sufren la realidad de la pobreza o los que sufren la realidad de esa persona de clase media que luego cae en el fondo frente a cualquier contingencia, como también empieza a ser observada por el resto de la sociedad y que observa esto como una gran injusticia, digamos, que habían algunos actores que subían, digamos, otros actores que subían solamente al primer piso y que luego caían, y segmentos importantes de la población que seguían en la pobreza. Entonces, y en una crisis como la actual, donde nuevamente volvemos a mirar de frente la pobreza, la precariedad de algunas clases medias, bueno, esto se hace mucho más visible y se hace mucho más notorio, por lo tanto tiende a aumentar ese malestar y por lo tanto tiende a aumentar esa desconfianza. Ese es un segundo elemento. O sea, primero, en el fondo, esta brecha entre expectativas y realidad, que en mi opinión fue mal procesada por Estado, por el sector privado, en fin, y más bien intentó replicar la demanda más que procesarla y responder con sustentabilidad y seriedad y responsabilidad. Segundo, en el fondo, por supuesto que hay bolsones de pobreza y hay clases medias que eran precarias. Y el tercer, creo yo, origen de la desconfianza, que también se vincula con los dos anteriores, que se ha mencionado acá, es que por supuesto que en este proceso de modernización la ciudadanía se torna mucho más exigente y se torna mucho más intolerante a las malas prácticas, a los abusos, y por lo tanto, y frente a eso, nuevamente le transfiere la responsabilidad a los actores públicos y privados de básicamente actuar con diligencia, transparencia y justicia ante estas malas prácticas. Y en mi opinión también personal, creo que muchas veces las instituciones, tanto el mundo privado como público, donde han ocurrido estos abusos, no han actuado con la suficiente diligencia, no han actuado con la suficiente proactividad, no han actuado con la suficiente transparencia para reconocer los abusos y que para que más allá de la acción de la justicia se generen las condiciones, los cambios, las condiciones culturales para que en ese lugar no vuelvan a ocurrir esos abusos o disminuya la probabilidad de ocurrencia. Entonces, por un lado eso, y por otro lado las instituciones que estaban llamadas, ¿no es cierto?, a investigar, a básicamente sancionar, determinar responsabilidades, me parece a mí que muchas veces tampoco lo hicieron con la suficiente diligencia, con la suficiente precisión, con la suficiente oportunidad, y muchas veces también hay una cierta sensación de que no muchas veces lo hacían con estricto apego a la ley que los regía, digamos. En otras palabras, en vez de procesar con eficiencia, sobriedad, transparencia, unos y otros, muchas veces hemos caído en la lógica de la amplificación y de la validación de que todo esto no sería otra cosa que una demostración de un país que tiene una corrupción estructural y un país de abusadores y abusados. Entonces me parece a mí que cada vez que las instituciones privadas y públicas, con la expectativa quizás de empatizar con la ciudadanía y quizás con la expectativa de básicamente aumentar la confianza de la ciudadanía hacia esas instituciones privadas y públicas, optamos por el camino de la simple réplica, amplificación de las legítimas demandas o, como otros le llaman, pulsaciones ciudadanas, sin ejercer nuestro rol de procesar, de transformar el procesamiento en soluciones sustentables, y eso, en vez de lograr en el fondo aumentar la confianza a las instituciones por esa supuesta conexión con el sentir ciudadano, finalmente, a mitad de camino, se constata en el fondo que esa brecha entre expectativas y realidad solo aumenta y finalmente la confianza se sigue acrecentando, digamos. Entonces, yo diría que, en definitiva, para ir terminando, en el fondo aquí se observa una gran paradoja, me parece a mí, entre los procesos de evolución de países que están caminando hacia sociedades abiertas y modernas, con aquellos países que están caminando en el sentido inverso, hacia sociedades cerradas, que pretenden construir la sociedad y el bien común desde un Estado hegemónico, por ejemplo. ¿Qué pasa? En las sociedades cerradas, muchas veces las expectativas, el escrutinio, el empoderamiento, la percepción de injusticias y abusos se adormecen
mientras dura la fuente de recursos que hace viable ese proceso de cierre. Y por el contrario, en las sociedades abiertas finalmente pasa exactamente lo contrario. El escrutinio es vivo, la exigencia es creciente, la intolerancia al abuso es permanente. Entonces no es de extrañar que en circunstancias que yo creo que todos los que estamos en este panel, yo creo que a pesar de las cifras que se mencionaban de desconfianza, yo estoy seguro que compartimos que nuestro país, por muchos problemas que tengamos, en nuestro país, sus instituciones del Estado, privadas, públicas, empresas, en fin, yo honestamente tengo la firme convicción que estamos en la frontera de nuestra región. Y sin embargo, las encuestas de confianza indican exactamente lo contrario. Y me parece a mí que la explicación es entre la sana evolución de una sociedad que se hace más escrutadora, que exige más, que es más intolerante, y la poco sana involución de aquellas sociedades que aún teniendo mucho más corrupción estructural que Chile, que aún teniendo, que uno puede en el fondo configurar esa lógica de abusados y abusadores, bueno, a pesar de eso, son países que muestran índices de confianza elevados, más elevados que los de Chile. Y eso me parece que está en estricta relación, ¿no es cierto?, con la lógica de la sociedad abierta, escrutadora, exigente, versus la lógica de la sociedad cerrada, que finalmente adormece ese escrutinio ciudadano. Entonces, me parece que eso es bien relevante, porque si uno vuelve a la coyuntura y vemos en el fondo toda esta historia que he narrado de lo que es, en mi opinión, el desarrollo de Chile en los últimos 30 años, bueno, se centra estos meses. ¿Por qué? Porque las personas están viviendo un momento muy difícil, ¿no es cierto? Por supuesto que la pobreza se ha visto más visible, la precariedad de esa clase media que alcanzó el primer piso de clase media y que está cayendo porque perdió el empleo. En fin, bueno, obviamente se hace todo esto más visible y por lo tanto nuevamente están surgiendo demandas de la ciudadanía hacia el Estado, hacia la empresa privada y hacia las instituciones que representamos acá. Y por lo tanto me parece que es muy relevante. Yo soy 100% de acuerdo con Jorge Caramá en el fondo del proceso de modernización del Estado, que es un desafío de largo plazo que en SOFOFA hemos planteado hace mucho tiempo. Pero también creo yo en el fondo que en estas encrucijadas de crisis profunda, la acción de quienes lideran las instituciones, de los actores políticos, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, van a ser muy relevantes esas pequeñas acciones. ¿En qué dirección van a ir? ¿Van a ir en la dirección de intentar empatizar con la pulsación ciudadana, por legítima que sea? ¿O van a ir en la dirección de procesar la complejidad y dar respuesta compleja a los complejos desafíos que tiene Chile? Y le doy un ejemplo. El 80% de los chilenos apoya el retiro, ¿no es cierto?, de una parte de los fondos de pensiones. Un tribunal, ¿no es cierto?, del norte de Chile, con un fallo que más parece la expresión subjetiva del criterio de justicia de cada uno de los jueces, determina que sí es posible, ¿no es cierto?, retirar el fondo de pensión. Por otra parte, el Poder Legislativo está hoy día discutiendo si es que va a aprobar un proyecto de ley que permite ese retiro. Y yo no estoy diciendo cuál es la postura correcta, pero estoy diciendo que va a ser un buen test de si quienes lideramos instituciones vamos a actuar en el camino de procesar y dar respuestas sustentables a los problemas para que en el largo plazo aumente la confianza, o el atajo de empatizar con la demanda ciudadana, con la pulsación ciudadana, por justa que parezca, y con la aspiración de tener quizás un momento de confianza, un momento de cercanía, pero que finalmente se diluye, se desploma, en el fondo, cuando finalmente la ciudadanía una vez más se da cuenta de que las brechas entre su expectativa y su realidad siguen aumentando, y la acción de las instituciones y de las autoridades sigue, en el fondo, presumiendo conectar con su sentido común en circunstancias que lo que está haciendo, como decía Jorge, el Contralor Bermúdez, no le está hablando con franqueza a la ciudadanía. Eso solamente aumenta la confianza. Y por eso yo me distancio un poco del diagnóstico de que Chile es un país donde campea la corrupción, es un país donde de abusados y abusadores, porque creo que no solamente porque difiero del diagnóstico, sino que porque genera acciones que no son las tendientes a aumentar la confianza de forma sustentable en Chile. Yo creo que al revés, la respuesta tiene que estar mucho más en el cómo, lo decía recién el Contralor, digamos, transparencia, integridad, información a los ciudadanos. Eso demanda los ciudadanos. No demandan que les den dominales. Los ciudadanos no demandan que les digan respuestas en el fondo fáciles. Los ciudadanos demandan que les digan las respuestas difíciles y que eventualmente sea un no, pero con transparencia, con debido proceso, con integridad, con simetría de información. Y por supuesto que en esa materia tenemos también una gran responsabilidad en el mercado, y lo decía el fiscal nacional, de que el mercado tiene que ser un espacio donde la transparencia y la información
sea, ¿no es cierto?, lo que predomina. Y las asimetrías de información, o cuando una persona en el fondo va a buscar un bien y servicio de ese mercado, bueno, sienta que está 100% informado y que tiene muchas alternativas en el fondo para comparar, para poder acceder a cuál es el mejor bien o servicio. Entonces, me parece a mí que la respuesta es mucho más desafiante y compleja que la simplicidad de simplemente empatizar con esta lógica de un país que supuestamente reina la corrupción y donde supuestamente está segmentado entre buenos y malos, entre abusadores y abusados, y creo que las acciones que tomemos estos días, estos meses, estos años de profunda crisis económica y social van a ser más relevantes que las reformas estructurales que se emprendan desde el Parlamento. Son esas pequeñas acciones, en el fondo, y termino diciendo que cuando un inversionista privado está pensando en el fondo en invertir en un país, creo que la barrera más grande que hemos puesto a la inversión es esa sensación de subjetividad, de impredecibilidad, de que empieza a prevalecer la empatía con la pulsación ciudadana y no es cierto?, la resolución fundada en la ley, en el marco jurídico, y eso pasa en el Parlamento, eso pasa en los poderes ejecutivos, y por lo tanto esa sensación, no hay estructura tributaria por competitiva que sea, no hay marco laboral por flexible que sea, que logre en el fondo compensar la enorme barrera que se empieza a generar cuando los países empiezan a dar señales de que su actuar es impredecible, es arbitrario y básicamente tiende a simplemente replicar el sentido común ciudadano sin procesarlo y sin responder en el fondo dentro de un marco que se define, marco que por supuesto que tiene que evolucionar, cambiar, nadie se niega a eso, digamos. El punto en el fondo es que esa acción, esa pequeña decisión del Tribunal del Norte, esa decisión que va a tener el Poder Ejecutivo hoy día, esa moción parlamentaria que supuestamente es inconstitucional, esas pequeñas señales me parece que son más relevantes que las reformas estructurales, y creo que todos los actores de la sociedad, incluidos los inversionistas, incluidos están observando hoy día qué rumbo toma Chile. ¿Toma el rumbo facilista o toma el rumbo complejo de dar respuesta sustentable a los enormes desafíos que tenemos hoy día por la pandemia que nos golpea? Muchas gracias. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, cerrando la primera ronda de intervenciones en este panel que estamos haciendo, este seminario online, recuperando las confianzas. Vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones en estos 10 minutos que nos quedan. Les voy a pedir que sean bastante acotados. Estábamos viendo las preguntas que han llegado por @CTransparencia, que es la cuenta de Twitter del Consejo para la Transparencia, y lo que yo les quisiera proponer, ojalá no más de 2 minutos por cada uno, es lo siguiente. A fines de junio, el Contralor General de la República y el presidente del Consejo para la Transparencia, 2 participantes que están hoy día en el seminario, firmaron una carta pública con un principio que decía para volver a confiar, donde hay varios puntos relevantes, pero hay uno que me parece importante, que hablan de un sistema integral de política pública que incluya a todos los poderes del Estado, así como a los nuevos actores que se vayan incorporando. Si uno ve la historia del último lustro, y me quiero colgar de algo que planteaba Bernardo Larraín en su intervención, hay bastantes tensiones entre diferentes poderes del Estado. Hay contiendas de competencia, diferencias entre el legislativo y el gobierno. ¿Cómo se puede avanzar en un mundo donde estas contiendas probablemente van a seguir y son lógicas, para poder generar al final un elemento de unión como Estado, y que probablemente tiene que ver también con mundo privado y mundo público, de cierta certidumbre para que la gente también pueda, a partir de eso, reconstruir las confianzas? Jorge Jaraquemada, le doy a usted la palabra para que comience con esta ronda. Como le digo, 2 minutos, nos quedan 10 para poder cerrar. ¿Qué piensas usted de eso? A ver, a mí quisiera antes de eso mencionar que me parece muy provocativo lo que mencionaba Bernardo, porque yo siento mucha empatía respecto a que uno de los problemas que tenemos actualmente, y que también es causa de la desconfianza, tiene que ver con la falta de liderazgo, o con una mal entender lo que es el liderazgo. Para mí el liderazgo no es dejarse seducir por los vaivenes de la opinión pública, sino que por el contrario, conducir esa opinión pública por las ideas o convicciones que uno determinadamente puede tener. Y eso me parece extraordinariamente relevante, y lo vinculo con lo que tú estás planteando. Yo creo que lo que ha faltado, digamos, muchas de esas instituciones para tener una respuesta más compleja y menos simplista y más integral,
pasa por eso, pasa por una falta de entender lo que es el verdadero liderazgo cuando se tienen roles de autoridad, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que solamente se resuelve de manera mancomunada. Creo que todos hemos aportado con énfasis distinto en la solución o en una mirada que pretende, digamos, mostrar un derrotero de solución. Creo que lo más relevante es que desde nuestras distintas perspectivas y con los matices que sean necesarios podamos colaborar en construir eso. Y por eso desde ya a mí me gustaría aprovechar esta instancia y la provocación que tú hiciste, Sebastián, para plantearle a todos los intervinientes en este panel que tal vez podríamos formar una mesa de trabajo en donde poder avanzar en medidas concretas en función de esto. Nosotros, cuando yo inicié la presidencia del Consejo en mayo pasado, la primera acción que hicimos fue una conversación con distintos actores, varios de los que están acá, y le presentamos al gobierno un acuerdo nacional para la integridad pública y anticorrupción. Muchas de esas medidas en verdad se han ido adoptando o están en los proyectos de integridad pública que se presentaron a mitad del año pasado, pero otros por las distintas prioridades no han avanzado o se han desestimado. Yo creo que sobre esa base a lo mejor podríamos iniciar una conversación que permita formular nuevos planteamientos en función de blindar esa confianza ciudadana que es tan necesaria para el robustecimiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Muchas gracias, Jorge Jara Quemada, con la misma brevedad, pero es muy disciplinada. María Luisa Abraham, también tienes la palabra para referirte a este tema. Gracias, Sebastián. Yo mencioné en la presentación la importancia del ejercicio de liderazgo y yo creo que en eso estamos coincidiendo todos. Corresponde a quienes ejercemos algún tipo de rol dentro de la institucionalidad pública y por supuesto que los actores principales en un país es el sector privado. Si nosotros servimos a un país en que el motor del desarrollo es el sector privado, por lo tanto ese ejercicio de liderazgo compete a toda la ciudadanía en cualquier lugar donde esté ubicada. Pero este seminario tenía que ver con la crisis de confianza y la crisis de confianza yo creo que es unánime que existe y que se agravó con la crisis. Sin duda que se agravó porque aumentó la incertidumbre. Las personas, como ha señalado Bernardo, han descendido en sus seguridades económicas y sociales, viven momentos dolorosos, han perdido los trabajos y yo creo que el Estado debe responder a eso y un mínimo común respecto de esa respuesta, de cómo se llega, de cómo se hace, de cómo se pide y cómo se entrega, es la transparencia. A mí me parece que la transparencia como solución cruza todo en relación a que entrega información, permite el control social, es sin duda un gran inhibitorio a la corrupción. Si tú tienes prendidas las luces y abiertas las ventanas, es muy poco probable que pueda haber corrupción al interior de las instituciones. Entonces creo que un antídoto bien importante, mucho más allá que la reforma del Estado, que obviamente que es un trabajo de muy largo plazo, porque es muy integral y realmente es muy complejo asumirlo por cualquier gobierno, cualquier congreso. Yo creo que hay medidas muy específicas y creo que si uno enfoca la transparencia, logra muchos propósitos con solo eso, con solo ese hecho, mayor transparencia, permite resultados que son, que obliga a cada institución a hacer lo que le corresponde, hacerlo bien, hacerlo oportunamente. Es una cuenta pública, es un dar cuenta permanentemente. Y repito, inhibe la corrupción definitivamente, porque si tú puedes esconder algo, se presta para ambientes más corruptos, menos claros, confusos, grises. Mientras que si está prendida la luz, no hay modo de esconderlo. Y ahí el Contralor tiene un rol importante con algunas de las instituciones que controla, la sociedad respecto del control social que tiene que hacer, los medios de comunicación respecto al periodismo investigativo y a todos quienes compete hacerlo. Y además los controles institucionales de pesos y contrapesos que debe haber en todo el dibujo institucional. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa Abraham. Le damos la palabra al fiscal nacional, Jorge
Jorge está con el micrófono apagado, por si acaso, para que lo prenda. Estamos esperando, estamos en el seminario Reconstruyendo las Confianzas Ciudadanas del Consejo para la Transparencia. Y la tercera, Jorge Abbott, ahí sí tiene el micrófono prendido, la palabra es toda suya. Muchas gracias, me suele ocurrir en esta conferencia el micrófono. Bueno, creo, digamos, que la carta ya que plantearon el Contralor y el presidente del Consejo de la Transparencia es muy motivante ya para todos los órganos del Estado. Y yo creo que es convocante también para toda la sociedad en su conjunto, ya donde está la sociedad civil, y dentro de la sociedad civil también están los medios de comunicación, aprovechando ya que estamos transmitiendo a través de la tercera. Creo que los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en lo que señalaba un poco el presidente de la SOFOFA, las expectativas que se crean respecto de las actuaciones de los órganos del Estado, que muchas veces terminan no cumpliéndose porque son expectativas que en verdad en la práctica son imposibles de lograr, porque muchas veces lo que se transmite, ¿no es cierto?, es lo que la gente quiere o espera respecto a una determinada situación, y que en la práctica ya es muy difícil de poder lograr porque no hay una normativa ya que acompañe a esas expectativas o que funden ya las mismas. Y muchas veces esto es motivado ya también, ¿no es cierto?, por las redes sociales y los medios de comunicación que se sienten tentados a recoger este clamor, ya representarlo y no contribuir, digamos, a poner las cosas en su real dimensión. En consecuencia, este es un tema, digamos, absolutamente transversal. Ahora, creo, digamos, ¿no es cierto?, que la instancia que nos llama también el presidente del Consejo de la Transparencia, crear esta mesa, también es una instancia de gran relevancia. Creo, digamos, que entre las agencias del Estado no deberíamos tener, por ejemplo, ya los roces que tenemos con alguna frecuencia ya con otras agencias del Estado que también ya tienen el ejercicio en materia de la acción penal. Han sido públicas las disputas que hemos tenido, ¿no es cierto?, ya las diferencias de opinión que hemos tenido con el Servicio de Impuestos Internos, con la Fiscalía Nacional Económica, frente a hechos que nos parecen extraordinariamente graves, ¿no es cierto?, y donde sí, ¿no es cierto?, las agencias del Estado ya tener decisiones fundadas, pues bien, no ejercen la acción penal, y se genera una sensación de inequidad, de tratamiento distinto a personas, digamos, que están cerca del poder o personas que tienen ya muchos recursos. Creo, digamos, que hay aquí un desafío para todas las instituciones. Creo que mesas como la que nos convoca el Consejo para la Transparencia, la carta, ¿no es cierto?, que ha planteado el Contralor, ¿no es cierto?, y el Consejo, pues bien, son elementos que deberíamos tomar en consideración todas las instituciones para poder avanzar en esta línea, de poder recuperar las confianzas en las instituciones, que es fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático de derecho de la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge Abbott, fiscal nacional. Le damos la palabra a Jorge Bermúdez, el Contralor General de la República. Gracias, Sebastián. Mira, yo quiero ser bien breve. Quiero destacar de esa carta conjunta, que fue en realidad una iniciativa del presidente del Consejo para la Transparencia. Él me invitó de manera muy generosa, yo le hice algunos aportes y al final creo que marca un poco hacia dónde uno debería avanzar. Y en ese avanzar yo pienso, y creo que vamos a coincidir, espero, uno no puede hablar acá de que haya una institución dedicada a los temas de probidad o a los temas de integridad. No es un tema que corresponda solo a la Contraloría o solo al Ministerio Público o solo al Consejo para la Transparencia. Nosotros deberíamos pensar acá o hablar incluso de un verdadero sistema de integridad. Un sistema de integridad donde no hay un SAR contra la corrupción. El Contralor no es eso, no es el rol de la Contraloría tampoco. O sea, el lema de la Contraloría, fíjense ustedes, que es por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. O sea, es poner el ojo donde está la plata pública, de que se gaste bien. Y eso va más allá incluso del tema solo de que la plata pública no se pierda, es que se ocupe bien la plata de manera legal, que sea eficiente, etc. Entonces acá tenemos que tener un sistema anticorrupción, un sistema de integridad donde están las instituciones públicas, obviamente, está el Ministerio Público, está la Contraloría, está la Unidad de Análisis Financiera, obviamente que está el Consejo para la Transparencia, pero cada institución también en sí misma debe tener su propio sistema, y ahí es muy importante la impronta que le ha dado, no porque está acá, porque ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero la impronta que se le ha dado al Tribunal Constitucional, eso de traer la luz
de que todo sea un poco más claro de por qué se hacen las cosas y cómo se hacen, obviamente que eso ayuda a todas las instituciones. Pero acá, en este sistema, ese sistema siempre va a estar cojo, siempre va a estar sin una parte si no está el mundo privado. Y ahí de nuevo entran los liderazgos, que es lo que estamos escuchando acá, ¿no? O sea, ahí entra el mundo privado porque en el fondo, así como, y esto se lo he escuchado a gente que se dedica a los temas de corrupción, para bailar el tango se necesitan dos, para hechos corruptos también se necesitan dos, ¿no? Se necesita el público que ejerce el poder público y el privado que también está obteniendo el beneficio. Entonces tenemos que estar acá mancomunadamente en este sistema de integridad, ya no del Estado, sino que de la sociedad chilena. Eso simplemente que quisiera yo destacar y poner como mensaje, por lo menos para cerrar mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, y gracias también por el extraordinario pase que le da con la exposición a nuestro último interventor, que es Bernardo Larraín, presidente de la SUFUFA. Bernardo, tus pensamientos. Bueno, mira, yo comparto plenamente que la transparencia es el principal antídoto contra las malas prácticas, contra la corrupción. Y le agrego, me gustó el concepto que mencionó el Contralor Bermúdez en el sentido de hablar de transparencia con franqueza. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú preguntabas por las contiendas de competencias entre distintas instancias del Estado, en fin, ciertos conflictos, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, la situación que mencioné, digamos, que está habiéndose que se vio en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el tema del retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que está haciendo la Corte de Antofagasta? A mí me encantaría que se parara antes de iniciar la vista del caso, diciendo, mire, yo estoy viendo si esta petición legítima, comprensible que me hace esta persona, se atiene o no se atiende al marco jurídico. Yo no estoy opinando sobre la justicia de su petición, me refiero a su justicia subjetiva. No estoy opinando si es bueno o malo que la ley haya establecido que se puede o no se puede, pero yo estoy opinando simplemente en el fondo si es que esto se atiene o no al ordenamiento jurídico. Me traslado al Congreso. En el Congreso hay dos discusiones completamente distintas. Cuando, por ejemplo, se presenta una moción parlamentaria. Se presenta la moción y primero hay una admisibilidad. Me encantaría que el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente del Senado se pararan y dijeran, mire, señores ciudadanos, para que tengamos claras las expectativas, aquí yo estoy viendo la admisibilidad de esta moción parlamentaria. No me estoy pronunciando sobre el fondo, y cuando yo veo a parlamentarios diciendo en el hito de la admisibilidad, acusando a tal parlamentario que argumentó básicamente a favor o sea, en contra de la admisibilidad, diciendo tú no estás de acuerdo con el postnatal para las mujeres en el fondo que tanto lo requieren. Eso es una transparencia mal entendida. Es una transparencia en el fondo que entrega información básicamente lo que quiere oír el ciudadano y no lo que está haciendo ese funcionario público. Entonces me parece que lo mismo ocurre tantas veces, digamos, que en el fondo se empieza a confundir el ámbito de acción. Si el Tribunal Constitucional le llega una causa, bueno, es para ver su constitucionalidad, no se está pronunciando sobre la justicia del asunto. Entonces me parece que eso estamos fallando, y en el mundo privado probablemente también, cuando en el fondo desde la empresa tiene que ser muy claro y franco con el perímetro de su actuar. Si la empresa tampoco puede resolver todos los problemas de Chile. Entonces yo creo que la tentación de resolver el problema de confianza y de resolver el problema de desconexión de las élites con la ciudadanía por la vía de una conexión, por así decirlo, reactiva, inmediatista, con ese sentido común, me parece que es el peor camino para restaurar confianza, y creo que la ciudadanía agradece una cierta franqueza, que le conduzcan sus expectativas, que no se las inflamen, y una transparencia total en el proceso. Y creo que la confianza en definitiva dice mucho más relación con el proceso, con la transparencia, con el cómo, que si el resultado final de ese proceso fue concordante con lo que demandaba el 80% de la ciudadanía o no. Así con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo Larraín. Con la intervención entonces del presidente de la SUFUFA terminamos este seminario Reconstruyendo Confianzas Ciudadanas del Consejo para la Transparencia y la Tercera. Le doy las gracias a Jorge Jara Quemada, a María Luisa Abraham, a Jorge Abbott y a Jorge Bermúdez. También ya le habíamos dado las gracias a Bernardo Larraín. Esperemos que todos se mantengan bien y sanos, que es muy importante en este tiempo. Este contenido lo podrán revisar en el sitio web de La Tercera a partir de unos minutos más. Y para quienes son suscriptores, los invitamos que a continuación también podrán ver a don Francisco, que tendrá una conversación con La Tercera sobre la solidaridad. ¿Cómo entendemos la solidaridad en estos tiempos de pandemia? Una conversación LT que viene a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.
Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estén bien. Cuídense. Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.